Buenos días, estimados estudiantes. Continuamos con las clases virtuales de física. El tema que nos toca ver es movimiento rectilíneo uniforme variado 1. Este tema lo hemos dividido en dos partes. Vamos con la base teórica. El movimiento rectilíneo uniforme variado. Como definición, podemos escribir lo siguiente. A iguales cambios de velocidad, iguales cambios de tiempo. Es decir, la aceleración es constante. Esto no necesariamente tiene que tener este orden. Puede haberse escrito a iguales cambios de velocidad, disculpen, a iguales cambios de tiempo, iguales cambios de velocidad. Eso es relativo. El orden no, pero tiene que cumplirse sí esta proporción. A iguales cambios de velocidad, iguales cambios de tiempo. Y el resultado es esta magnitud física que nos propone Galileo. Aceleración. En este caso, la aceleración va a ser constante. Un pequeño dibujo para entender mejor el concepto. Tenemos la pista, el móvil, y acá un dato interesante, ¿no? V igual a 0. Significa que la velocidad del móvil es 0. O sea, el móvil está estacionado, digámoslo así. Pero eso en los ejercicios de física aparece con estas palabras, parte del reposo. Eso significa velocidad inicial 0. Bien, si dice parte del reposo, inmediatamente la velocidad inicial es 0. O si la velocidad inicial es 0 es porque el móvil parte del reposo. Transcurren 2 segundos y el auto tiene una velocidad de 10. Como usted observa, ha cambiado su velocidad de 0 a 10 en 2 segundos. Seguimos. Transcurren 2 segundos más. Entonces, el auto va a tener ahora una nueva velocidad. 20. Como usted observa en estos dos gráficos, en estos dos tramos, en 2 segundos su velocidad ha aumentado de 0 a 10, o sea, ha aumentado en 10. En los siguientes 2 segundos también debe aumentar en 10. Por eso, 10 más el aumento que es 10, el resultado es 20. Entonces, esta definición que dice a iguales cambios de velocidad, iguales cambios de tiempo, es lo que se cumple aquí en este gráfico. Profe, si acá hubiera sido 2 segundos y acá hubiera sido 30, ya. Entonces acá en el inicio está cambiando en 10, pero acá está cambiando en 20. Entonces ya no sería un MRV, ya no. Sería un movimiento rectilíneo variado, ya no varía uniforme. Pero sí tendría aceleración, así es. Bien, continuemos. Dentro del contexto MRV, transcurren 4 segundos. Entonces, ¿qué significa esto? Como el tiempo ha aumentado el doble, el aumento o el cambio también debe ser el doble. Si en los anteriores el cambio o el aumento era 10, en este último tramo el aumento tiene que ser 20. Por lo tanto, más este 20 que tenía al inicio, la velocidad aquí al final sería 40 metros por segundo. Y esto es lo que hizo Galileo, arrojándonos una aceleración constante que se va a representar con la letra A en todos los tramos. Bien, para obtener este valor de A, por fórmula dice, es la variación de la velocidad entre el tiempo. O mejor dicho, la razón de cambio de la velocidad. O la rapidez de aumento de la velocidad. Hay varias maneras de expresar esto. ¿Qué estás restando acá? La velocidad 10 menos la velocidad al inicio 0, ¿ves? Entre el tiempo que se produce ese cambio que es 2. El resultado será 5 metros por segundo al cuadrado, que es la unidad de la aceleración. Vámonos al segundo tramo. En el segundo tramo está restando esta velocidad 20 menos esta velocidad 10. Entre el tiempo que demoró tal cambio. 5. Y finalmente va a restar la velocidad final menos esta velocidad llamada inicial entre el tiempo que se demoró tal cambio, que es 4. Y esto nos va a salir 5. Como usted observa, la aceleración en todos los tramos va a tener el mismo valor. Entonces los ejercicios y las fórmulas se fundamentan en esta parte teórica. Bien, continuemos. Ups, ya. Como si no estuviera eso, ¿ya? Ya. Un esquema general.
Es necesario hacer un esquema general para poder resolver los ejercicios más rápido. Usted lo puede hacer sin el esquema, eso no hay problema, pero recomiendo que al inicio, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Por ahí de repente alguien prendió el audio. Ya, continuemos. Estaba diciendo que los ejercicios de MRV normalmente son un texto y lo que se recomienda es pasarlo a un gráfico. Si usted lo puede hacer sin pasarlo al gráfico, no hay problema. Eso es relativo, es esa decisión de cada uno. Sino que yo hago con gráfico para que se entienda bien cada cosa y nos ayude a resolverlo más rápido. ¿Ya ven? Vamos a ver. Tenemos la pista, el camino, ahí está el móvil. Al inicio tendrá una velocidad inicial que se expresa así VI. Por acá tendrá una velocidad VF o velocidad final. Ya saben, el tiempo va en la parte superior, la distancia en la parte inferior y la aceleración se le va a dibujar o graficar en el centro, Bien, entonces acá tenemos la leyenda. VI es velocidad inicial, metros por segundo es unidad. VF es la velocidad final, su unidad es en metros por segundo. D es la distancia en metros. T es el tiempo medido en segundos y A es la aceleración medida en metros por segundo al cuadrado. Vamos a usar las siguientes ecuaciones. Tenemos esta ecuación y ahí está la otra ecuación. Ya, las tres ecuaciones. Vamos a verlo ya directo, ¿no? Acá la animación ha estado un poco desordenada. Bien, si observas la primera fórmula que vamos a usar acá, o ecuación, dice velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Dice, use más si acelera. ¿Y cuándo acelera? Cuando la velocidad aumenta. Use menos cuando desacelera. ¿Y cuándo desacelera? Cuando la velocidad disminuye. Y las otras dos fórmulas me relacionan la distancia. En la primera dice velocidad inicial más, acá no hay menos, observe, mucho cuidado, acá siempre es más, velocidad final entre 2 por el tiempo. Y la otra es la velocidad inicial por el tiempo más menos, acá sí, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, y una última, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 por A por D. Bien. Déjenme decirles que con las dos primeras todos los ejercicios se pueden resolver de MRV. Combinando estas dos primeras salen la tercera y la cuarta. Quiere decir que estas son opcionales. Vamos a plantearnos esa idea para de repente acortar algunos pasos en la resolución de ejercicios. Entonces, con las dos primeras, todos los ejercicios son resolvibles. Bien, todos. Todos los ejercicios. Lo único que hago acá es despejar VF, reemplazo acá y me voy a obtener esta o puedo obtener esta. O sea, esa es la cuestión sobre estas formulitas, sobre estas ecuaciones. Bien, entonces, tenemos acá prácticamente el método que vamos a usar, ¿no? Planteo el gráfico y coloco según lo que leo en forma ordenada. Aquí la velocidad inicial, la velocidad final, el tiempo, la aceleración en el medio y en la parte inferior la distancia. Por supuesto que en el ejercicio pues tal vez no esté el tiempo, pero eso no significa que no lo grafique, ¿no? Puedo graficarle y ponerle acá igual la incógnita, ¿no? Bien, si no hay un dato, eso sí no lo grafico, ¿no? Por ejemplo, no me dan la velocidad final, ya no, porque no me están dando. Pero sí grafico la incógnita. Ya hay que guiarnos de este esquema general y relacionar con la fórmula. Lo he puesto en orden de uso, o sea, digamos en importancia. Empecemos con algunos ejercicios. Hasta aquí, algunas preguntas. ¿Los escucho? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ahora está. Y ya. No quiero sentirme que estoy hablando solo, por favor, respóndame las preguntas. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos ejercicios básicos para formar para formar el aprendizaje en dificultad. Bien, ejercicios resueltos.
Y si un auto parte del reposo con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, ¿qué velocidad adquiere luego de 4 segundos? Como ven, acá hay una palabrita que hemos hablado al inicio, parte del reposo. Eso va a significar algo. Me están diciendo que el valor de la aceleración es 5 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es qué velocidad adquiere, se refiere a la velocidad final. Y este 4S es del tiempo. Entonces, trazamos una pista, dibujamos el móvil con el dato VI igual a 0 porque parte del reposo. Luego, su aceleración, que dice que es 5 metros por segundo al cuadrado, va dibujado en el medio. La pregunta, ¿qué velocidad quiere? Se refiere a la velocidad final. Y el tiempo que transcurre, que es 4 segundos, que se dibuja en la parte superior. Entonces, esta es la idea, ¿no? Usted lo puede plantear la ecuación y reemplazarlo, está bien, solo que esto para tener formación y poder en nuestra mente cada cosa que tenga una secuencia, ¿ya? Lo que hago es plantear la fórmula. Como ven, ya le quité el signo menos. ¿Y por qué le quité el signo menos? Porque está acelerando. Acelerando, así es, ¿ya? Necesariamente, si parte el reposo y acelera, su velocidad va a aumentar conforme transcurre el tiempo. Bien, y lo único que hago es reemplazar nada más. Velocidad final es igual, velocidad inicial es 0. L20, profe. Así es. La aceleración es 5 y el tiempo es 4. Bien, la respuesta sería 20 metros por segundo. Esa es la velocidad final que adquiere. Luego de 4 segundos con esta aceleración. Bien, continuemos. Un auto tiene una velocidad de 20 y una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué velocidad adquiere luego de 8 segundos? Como observa acá, tiene una velocidad, este 20, que va a representar a la velocidad inicial. Trazo la pista, dibujo al móvil con su velocidad de 20. Ahí está. Su aceleración de 2. ¿Qué velocidad adquiere? Se refiere a la velocidad final luego de 8 segundos. Listo. Planteamos la formulita 1. Reemplazamos. Velocidad final es igual a esta inicial 20. ¿Sí? Vale 38. Y esta aceleración 2. ¿Cuánto? 36. Ajá. Y el tiempo que vale 8, ¿no? Realizo la operación. Por favor, la operación matemática correcta. Primero se hace esta multiplicación, 16, y luego se suma. Cuidado que, 36. ajá, cuidado que he visto algunos errores de primero me sumaban y luego no, cuidado, por favor, cuidado, ¿ah? Ya, eso ya tenemos que tener muy claro ahí al cuarto de secundario. Bien, la velocidad final es 36 metros por segundo. ¿Ves? Continuemos. 3. Si luego de 10 segundos con una aceleración de 2 metros por segundo adquiere una velocidad de 80, hallar su velocidad inicial. Bien, como ven el texto ha variado, ¿no? Entonces, pero la resolución es clara. Se hace el dibujo, hay que leerlo, interpretarlo bien. Dice hallar su velocidad inicial al final, pero al inicio dice, si luego de 10 segundos, por eso dibujo acá el tiempo, 10 segundos, con una aceleración de 2, ahí está, adquiere una velocidad de 80. Esta velocidad de 80 se refiere a la final. Y me dicen, hallar la velocidad inicial. Ya, hallar esa velocidad inicial. Quiere decir que al final de cuentas voy a seguir usando la fórmula 1, porque esta es la que me relaciona ¿Es de 60 velocidades. metros? Así es, así es. 60. Ajá, así es. Como ven, esa fórmula me va a relacionar las velocidades sin que intervenga la distancia. Y en ese dibujo no veo la distancia para nada. Bien, entonces reemplazamos. 80 es igual a la velocidad inicial más 2 por el tiempo que vale 10. Rápidamente, la velocidad inicial sería 60, ¿no? La resolución de esta ecuación de primer grado, en cuarta secundaria, debemos hacerlo muy rápido. Bien, vamos con un ejercicio más. Un móvil parte del reposo con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. ¿En qué tiempo tiene una velocidad de 72 kilómetros por hora? Acá hay un detalle, que la velocidad está en kilómetros por hora. Convertirlo. Exacto, convertirlo. Hay que hacer esa, antes de continuar, una conversión. Al 72 se le multiplicaba por 5 entre 18
Así es. Si 20. así es, si hacía las simplificaciones salía 20. Y recién construyo el dibujo. Como dice que parte del reposo, ahí está la velocidad inicial 0, la aceleración 5, la velocidad final 20, ya convertida, y me pedían el tiempo. Igual, planteo la primera fórmula, reemplazamos, sería 20, ajá, 20, 4, así es, la velocidad inicial 0 a 5, el tiempo es t, y de acá el t te sale 4 segundos. Quiero aclarar acá algo y que quede claro, que la primera fórmula no necesariamente calcula en forma directa la velocidad final. Si bien es cierto, sí, para los primeros ejercicios, también se puede usar para calcular, por ejemplo, la velocidad inicial, la aceleración, el tiempo, etc. Entonces, ahí tienes que tener mucha habilidad. Bien, entonces, y también que esta fórmula, en esta primera fórmula, no interviene la distancia. Como ven los ejercicios, no ha intervenido para la distancia. Vamos a ver otros ejercicios donde sí. Un móvil cambia su velocidad de 10 a 20. ¿Qué distancia recorre en 5 segundos? Definitivamente, aquí vamos a usar la segunda fórmula, porque hemos dicho, lo he escrito en el orden. Entonces, pero antes vamos a hacer el grafiquito. Ahí tenemos la pista, tenemos al móvil con su velocidad inicial de 10 y cambia hasta 20 en 5 segundos. Me preguntan qué distancia recorre. Entonces planteo nuestra fórmula 2, que es la que me relaciona la distancia con las velocidades, inicial y final. Voy a reemplazar y me va a salir 75. A ver, ustedes mentalmente, espero unos segundos. 200. 80. Oh, 80. 200. profesor, 80. No, 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 no. Así. 80, 40. 80. 80, profesor. 80. Solo 80. ¿Cuánto? Profe, 80. 80, ¿sí? Ya. Entonces, rápidamente dibujamos la velocidad inicial 30 del móvil, la velocidad final 50, el tiempo vale 2 y la distancia es lo que nos piden calcular, ¿ves? Planteo la fórmula 2, está la fórmula, distancia, velocidad inicial, velocidad final, entre 2 por el tiempo. ¿Ya? Lo único que hago es reemplazar. Ahora, esta operación puedo simplificar 2 acá y sumo nada más. O sumo, divido y multiplico por 2. ¿Ya? Acá igual, ¿no? 10 más 20 es 30, entre 2, 15 por 5, 75. Y así se realizan estas operaciones. Primero sumo y divido, o si gustas, simplificas. Acá no puedo simplificar, ¿verdad? Tiene 15, no, este no. Pero acá sí. Mitad a mitad se van, queda 30 más 50, 80 metros. Bien. Dice, un móvil que parte del reposo y en 8 segundos adquiere una velocidad de 60 metros por segundo. ¿Qué distancia recorre en dicho tiempo? Ya. Entonces vamos a plantear el gráfico, el grafo, velocidad inicial 0 porque se parte del reposo. Luego dice que la velocidad final es 60, el tiempo vale 8 y qué distancia recorre. Bien, entonces, la distancia me saldría con esta formulita, velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Reemplazo, velocidad inicial es 0, la velocidad final es 60 entre 2 por 8. Acá sumo 30, ¿sí? Con esta división por 8, 240. Ya está. Un poco que varía el enunciado, ¿no? Con respecto a los anteriores, pero sin embargo el proceso es con la misma fórmula que los anteriores. Un móvil cuando cambia su velocidad de 40 a 80 recorre 180 metros
en qué tiempo recorrió dicha distancia. Ya. Ahí está, con su velocidad inicial, su velocidad final, el tiempo en este caso es la incógnita y la distancia 180. Uso la misma fórmula, otra vez, no 3. 120 segundos. necesariamente la fórmula calcula la distancia, puede calcular cualquiera de las otras variables, inicial, velocidad final o el tiempo. Bien. Profe, 3. 120. ¿Cuánto? No, 3. Sí, solo 3. Así es. Bien, la distancia 180, ajá, la velocidad inicial 40, la final 80 entre 2. Sumo 120 entre 2, 60 y pasa a dividir 180 entre 60, 3 segundos. Ya. ¿qué? ¿Sí? ¿Se vio? ¿Se vio? Sí. ¿Te perdiste Sí. acá? ¿Todo bien? No, profe. Ya. Sí. Creí haber escuchado. Ya. ¿Ah? O sea, como que hay dudas. Ya bien, continuemos. Un auto viaja a razón de 12 metros por segundo al cuadrado durante 5 segundos. Determine con qué rapidez inició el movimiento si logra recorrer 180 metros. Vamos a dibujarlo. Ahí está la pista. Te piden la velocidad inicial. Determine con qué rapidez inició. Ahí, clarísimo, dice en el enunciado. La aceleración 12. Acá lo tienes acá arriba. Si bien acá no dice la aceleración, mira, un auto viaja a razón, no dice la palabra aceleración. Pero si yo me fijo en la unidad, bueno, acá es al cuadrado, cuidado, seguro ahí faltó arreglarlo. Metros por segundo al cuadrado, esa es la aceleración. Acá sí está bien escrito. Bien, el tiempo es 5, durante 5S nomás dice acá, pero esto expresa al tiempo. Y recorrió 180 metros. Entonces, dentro de la fórmula, ya hemos usado la fórmula 1, la fórmula 2, vamos a practicar con la fórmula 3. Porque acá, como no se conoce la velocidad final, no funcionaría la fórmula 2. Recuerda que la fórmula 2 ¿ve? Ahí está. Participa la velocidad final. Pero en la fórmula 3, por decirlo así, ya no participa la velocidad final. Sin embargo, les había anticipado, puedo yo usar solo las dos primeras fórmulas y resolver cualquier ejercicio. Y miren, ya. Lo primero que hago es plantear la fórmula 1 y conocer la velocidad final. Miren, reemplazo, esa es la velocidad final. Velocidad inicial que no conozco, aceleración 12 por 5, y entonces esto te va a quedar velocidad final igual a velocidad inicial más 60. Y planteo ahora la fórmula 2. ¿Ve? Distancia, velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Reemplazamos. Ya, distancia 180, atentos en esta parte, velocidad inicial VI, profe, pero acá aparece este VI, es que este VF es VI más 60, por esa razón, otra vez, VI más 60, entre 2, que ese es de la fórmula, por el tiempo que según el ejercicio es 5. Ya, o sea, usted puede resolver el ejercicio, ahora les enseño también la fórmula 3, no se preocupen, pero cualquier ejercicio de MRV se puede resolver con la fórmula 1 y con la fórmula 2. Hay que combinarlas nomás, hay que ser muy hábil ahí. Bien, ahí está, planteo la fórmula 1 en ese orden, ¿no? Primero la 1 y la 2. Reemplazo. Y no se puede resolver, ¿no? Solo que deja indicado nada más, VF es igual a VI más 60. Y luego uso la fórmula 2, reemplazo y tengo eso. Y de acá hay VI que me piden calcular. Te va a salir, acá operamos. Puedo sacar quinta 1, quinta de 180 es 36 y este 2 pasa a multiplicar, sería 72. Sumo VI más VI, 2 VI más 60. Repito cómo he hecho esta operación. ¿Cómo he llegado a 72? Puedo hacer así también. 2 por 180, que es 360, y el 5 pasa a dividir a 360, que te daría 72. Cualquiera de las dos. Esto pasa a restar, daría 12, y entre 2 daría 6. Vamos a practicar una vez más. Un auto viaja a razón de 10 metros por segundo al cuadrado durante 4 segundos. Determine con qué rapidez inició el movimiento si logra recorrer 100 metros.
lo dibujamos. Más rápido, ¿ya? Porque esto ya lo manejamos. La velocidad inicial, la aceleración, el tiempo y la distancia. Planteo mi fórmula 1, reemplazo y hallo una relación entre la velocidad final y la inicial, ¿ves? Solo he reemplazado. A vale 10, T vale 4, VF queda VI más 40. Ahora uso la fórmula 2 y reemplazo. ¿Ve? 100. La distancia, observe, VI y VF es VI más 40 entre 2 por el tiempo que en este caso sería 4. Acá puedo sacar mitad 1, mitad 2. Y mitad de 2, 1, mitad de 100, 50. O este que pase a multiplicar 2 por 100, 200. Y el 4 pasa a dividir 200 entre 4 sería 50. Y acá sumo nada más. Pasa a restar. 50 menos 40, 10. Entre 2, 5. Sin embargo, miren, ¿hay otra posibilidad? Por supuesto. Leamos el ejercicio 11. Dice, un auto tiene una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Pasa por un punto con una rapidez de 10. ¿Cuántos metros recorrió luego de 5 segundos? Ahí está, velocidad de 10. Aceleración es 4. El tiempo que vale 5. Y nos piden hallar la distancia. Así es. Puedo plantear mi fórmula 1, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, y luego la fórmula 2, que es distancia, velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Sin embargo, si combino esas fórmulas, puedo obtener una fórmula como la que ha salido en la pantalla, para hallarlo en forma directa, ¿ves? Entonces, lo único que hago es reemplazar. Cuidado con la operación. Dice, velocidad inicial es 10. El tiempo, 5. Más un medio de la aceleración 4 por el tiempo 5 al cuadrado. Profe, en la teoría acá puso más menos. ¿Por qué acá se quedó con el signo más nada más? Porque está acelerando. Porque acelera. Dice, un auto tiene una aceleración de 4, dice. Está acelerando. Bien, continuemos. Esta operación, ¿cuánto sale? A ver, ¿cuánto sale esta operación? A ver, ¿qué tal la manejan esta operación? 100. ¿100? ¿Qué más? 100. 100, claro, muy bien. 100 metros. 50 más 50, 100 metros. Bien, un repasito más. Ya, con el uso de esta tercera fórmula. Recuerden que este MRV lo estamos dividiendo en dos partes. La otra semana vamos a hacer la segunda parte un poquito más avanzada. Un auto tiene una aceleración de 10. Pasa por un punto con una rapidez de 20. Ahí está. Dibujamos ahora su aceleración. ¿Cuántos metros recorrió luego de 3 segundos? Y nos piden hallar la distancia. Entonces planteamos la fórmula. 3, reemplazamos. Ahí está, velocidad inicial es 20 por el tiempo que es 3, un medio de la aceleración que es 10 por el 3 al cuadrado. Esto me sale acá 60, mitad 1, mitad 5, 5 por 9, 45, más 60, 105 metros. Bien, preciso hemos acabado, creo. ¿Ya? ¿Alguna preguntita? ¿Tienen la tarea? Duda. ¿Listo? Tienen la tarea ahí para entregarme. Muchas gracias una vez más por atenderme. Hablamos algunos detalles por interno. Voy a